Y estamos listos ya con nuestro entrevistado. El día de hoy damos la bienvenida y por supuesto muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos ya con José Alviar, quien es representante de Medi Seguros. Bienvenido, buenas noches, estimado José. Buenas noches, María Fernanda, y muy buenas noches a sus televidentes. El día de hoy vamos a hablar un poco respecto a cuáles son los rezagos económicos que nos ha dejado esta pandemia. Sin duda alguna, el año pasado y este año quedarán marcados en la historia económica del mundo. ¿Cómo ven ustedes este análisis? Bueno, evidentemente el mundo no estaba preparado para la visita nefasta del COVID y definitivamente a nivel global nos agarró sin haber tomado las respectivas soluciones y protocolos. Pero lo más lamentable, María Fernanda, es que dejó al descubierto que en Ecuador la plataforma sanitaria pública o de salud pública era bastante deficiente en todo aspecto. No había procesos, no había procedimientos, no había insumos y eso a su vez generó que las familias de las personas que se encontraban en una unidad de cuidados intensivos, al ver que la salud pública o la plataforma de salud pública no estaba a la altura del problema que teníamos enfrente, empiecen a correr desesperadamente para buscar ayuda en las clínicas privadas. Y ahí es donde empieza a generarse, por un lado, un desfase financiero que quebró a muchas familias, ya que entre las falencias del Estado estuvo que nunca se obligó a las clínicas privadas a aplicar durante la época de pandemia y exclusivamente por el caso de COVID, el tarifario de costos nacional, que ellos sí aplican en los hospitales públicos. Pero al no haber abasto en los hospitales públicos, por lo que anteriormente expliqué, ellos debieron haber obligado a las clínicas, porque la realidad fue que las clínicas, por atender a un paciente en una unidad de cuidados intensivos, primero pedían un prepago entre $8,000 y $20,000. Segundo, obligaban a las familias a cobrar, a firmar pagarés y letras de cambios. Y tercero, cobraban por día entre $2,500 y $5,000 por 15 días de periplo que a un paciente le tomaba o le toma pasar en una unidad de cuidados intensivos cuando sufre de COVID. Al final del día, la factura para las familias ecuatorianas era entre $45,000 y $75,000. Esto es delicadísimo, porque entre $45,000 y $75,000 estamos hablando, María Fernanda, de una vivienda que un ecuatoriano promedio se toma 20 años en pagar con una línea de crédito financiada por una institución financiera del Ecuador. Por un lado, las familias ecuatorianas se vieron afectadas. Por otro lado, nosotros como compañías de seguros médicos nos vimos obligados a cubrir una pandemia que las compañías de seguros generales y médicos, hay 4 cosas que jamás incluyen en sus coberturas: guerra, motines, actos terroristas y pandemias. No obstante a eso, el gobierno saliente nos obligó a cubrir pandemias y eso automáticamente generó una pérdida en las compañías de seguros porque no estaba dentro de nuestros cálculos actuariales. La pérdida de las compañías de seguros ha resultado ser de hasta la fecha de hoy de $70 millones. Por eso nosotros también, como un sector que también genera empleos, estamos interesadísimos en que el gobierno obligue a reliquidar estas facturas utilizando el tarifario de costos nacional. ¿Y por qué creemos que todavía se puede hacer algo? Porque su teleaudiencia y usted entenderán que no es pues cuestión de meterse la mano al bolsillo y pagar $70,000. Hay familias que aún siguen pagando estas cuentas y hay otras familias que se tuvieron que endeudar para pagarle a la clínica. En algunos casos salieron vivos y civilmente quebrados, y en otros casos, María Fernanda, murieron en el intento y dejaron a sus familias endeudadas. Con lo cual no podemos pensar, ni siquiera por un instante, que el gobierno nacional puede pensar que porque ya vacunó exitosamente a la población, no hay daños colaterales de los cuales tiene que hacerse cargo porque es parte de la reactivación económica de este país. Sin duda alguna, varias personas han analizado profundamente los estragos económicos que ha dejado esta pandemia y dicen, o tal vez se puede comparar a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que fue algo similar.
Ustedes como compañía de seguros, ¿creen que el gobierno apoyará su medida? ¿Creen que ellos tomarán acciones para poder reactivar la economía también de un campo muy importante que es el tema de los seguros? Debemos ser solidarios con quienes también generamos empleo, María Fernanda. Nosotros vamos a tomar todas las medidas del caso para ser escuchados por el Ejecutivo, pero vamos a arrancar en la Asamblea Nacional pidiendo que nos reciba la Comisión de Salud, que está presidida por el doctor Marcos Molina, y no solamente vamos a ir los representantes de las compañías de seguros médicos, sino que van a ir los representantes de las familias afectadas y también nos van a acompañar los representantes de los médicos que murieron en primera línea en el pasado cuando recién apareció el COVID, porque le quiero contar algo a la ciudadanía y a sus televidentes. Usted puede creer que el gobierno nacional, a las familias de los médicos que murieron en primera línea, a los cuales se les daba a duras penas una mascarilla para enfrentar, estar en una unidad de cuidados intensivos cuidando a enfermos con COVID, les ha hecho llegar un diploma de cartón diciendo que son héroes de la patria y $200 como indemnización. Me parece una falta de respeto a gente que murió tratando de ayudarnos. Entonces, vamos a ir en bloque, en un grupo afectado, primero que nada las familias ecuatorianas, que son las células de donde nace la fortaleza de este maravilloso país. Segundo, un sector que también genera empleos. Y tercero, los familiares de los médicos que murieron, que deben recibir una justa indemnización. Aspiramos a que esto no sea un saludo a la bandera, esta visita a la Asamblea Nacional, sino que se haga eco y podamos llegar hasta el señor presidente de la República y tener una respuesta de parte de ellos en el sentido de que el gobierno no se va a hacer de oídos sordos ni de la vista gorda, sino que va a dar la cara y va a dar una solución para hacer frente a este daño colateral que definitivamente influye en la reactivación económica del país. ¿Usted cree que este daño colateral corresponde tal vez indemnizar al gobierno o apoyar de alguna manera económica a las compañías de seguros? ¿Ustedes se sienten en acefalía o tal vez creen que se debe tomar acciones respecto a las leyes de seguros que rigen actualmente en nuestro país? Yo creo que los ecuatorianos tenemos que empezar un poco a cambiar el chip de que el Estado paternalista debe ser quien nos sale a socorrer siempre. Pero lo que sí pienso es que el Estado puede dar una instrucción, un decreto, una regulación, donde se obligue a las clínicas privadas a liquidar utilizando el tarifario nacional. Entonces, de esa manera, el Estado no nos está dando plata, simplemente está ayudando a que todos seamos solidarios, porque si aquí hubo una ley de apoyo humanitario solidario, donde se nos incluyó a nosotros y nosotros aceptamos entrar en función del país, no puede ser que unos seamos solidarios y las clínicas lucren de la desesperación y de una pandemia y se estén enriqueciendo. O sea, ellos también deben ser solidarios. José, de acuerdo a algunas entrevistas que hemos tenido, supuestamente los dueños de las clínicas mencionan que los gastos en cuidados intensivos es de $1,000 a $2,000. Eso es de acuerdo a lo de medicina, a los insumos que ellos deben aportar en estos lugares, al personal también necesario para poder manejar un tema de cuidados intensivos. ¿Usted cree que este costo es real o este costo puede bajar si es que el gobierno también solicita a las clínicas que realicen una revisión exhaustiva de los gastos, porque realmente aquí las clínicas fueron los únicos que en la pandemia se llenaron los bolsillos? Usted lo ha dicho, más claro el agua. Definitivamente nosotros pensamos que hay que armar una mesa de trabajo con las clínicas donde estemos todos los sectores afectados y esto parte de una premisa, que el gobierno obligue a aplicar para reliquidar las facturas el tarifario de costo nacional. Y ahí usted, María Fernanda, se dará cuenta que una factura de $70,000 va a ser reducida prácticamente a $25,000. O sea, es realmente exagerado lo que han venido cobrando. Yo soy un hombre que apoya el libre comercio y que entiendo que a mayor inversión todo tiene un costo en función de un beneficio, pero cuando se trata de una pandemia donde todos debemos apoyar el hombro, no se puede lucrar en una pandemia. No es humano, no es solidario y es totalmente censurable.
Finalmente, José, estamos ya de a poco viendo una luz al final del túnel. El 70% de la población, del 60 al 70 están ya vacunados en nuestro país, pero como usted lo acaba de mencionar, no por ello debemos confiarnos de que la pandemia ya ha finalizado en todo el mundo. Inclusive estamos viendo que existen casos muy graves de reinfección. ¿Cómo cree usted que vamos a reactivar la economía en este caso? ¿Cómo se reactivará la economía en el caso de los seguros? O sea, nosotros estamos saliendo adelante, pero un gran apoyo para reactivar la estabilidad de las compañías de seguros y no generar que a su vez nos recortemos y esto implique, y esos ajustes impliquen desempleo, porque usted sabe y la ciudadanía entenderá que cuando hay un negocio y el negocio empieza a funcionar en negativo o mal, lo primero que hace el empresario es hacer ajustes. Y por lo general el ajuste empieza con el personal. Entonces, si tenía 2 secretarias, ahora voy a tener una, por dar un ejemplo. ¿Y eso a qué aporta? A los 5 millones de desempleados que hay. Yo creo que una solución para evitar eso es que, como hemos venido exigiendo, se aplique ese tarifario de costos nacionales y de esa manera somos solidarios con quienes también generamos empleo. De esa manera, muchas compañías de seguros se van a salvar de la quiebra, María Fernanda. Y la quiebra no solamente implica que se cierra un negocio, la quiebra implica que hay mayor desempleo. Nosotros somos un sector que da o genera 10.000 plazas directas de empleo, nada despreciable. Eso multiplíquelo por 3 personas o por 4 personas que generan una célula familiar, son 40.000 personas que no tienen qué comer. Entonces, el gobierno no se puede hacer de la vista gorda ante esta situación, ni con nosotros, ni con las familias que han sido quebradas. Hay gente que ha vendido todo para poder hacer frente a la pandemia y salvar a un pariente, y otros lamentablemente ni siquiera pudieron salvarlo. Así es, agradecemos la presencia de José Alviar, quien es gerente general de Mediseguros. Gracias por realizar información con nuestro medio de comunicación el día de hoy. Gracias a usted, María Fernanda. Una muy buena noche a los televidentes. Con eso es momento de ir a una pausa comercial y regresamos enseguida con más en V Noticias. Enseguida regresamos con V Noticias.